Buenos días o buenas tardes ya, porque hoy pues nos hemos retrasado un poquito porque hemos tenido una actividad alta. Eso es bueno para la empresa, el hecho de que tengamos movimiento. Bueno, pues primero de todo me voy a presentar. Soy Juan Gallego, soy de Iberopistacho, soy gerente de Iberopistacho y un lunes más estamos aquí con nuestro videoconsejo de la semana. Daros las gracias siempre por estar ahí para estar pendientes de lo que os vamos a decir en cada momento, no solo por esta vía, sino por otras vías que tenemos a vuestra disposición. Hoy vamos a hablar de la historia del pistacho. Hay mucha gente que se pregunta qué tiempo está el pistacho con nosotros y en realidad no lleva mucho tiempo en esta etapa, aunque si nos remontamos a la historia, viene del siglo I, cuando nuestro territorio, España, pertenecía al Imperio Romano y el Imperio Romano en el siglo I lo trajo aquí a la península ibérica y lo trajo después de haber cogido el material en Asia. Estamos hablando de Siria, Afganistán, Irak, que es donde está el origen de esta planta, de la pistacia vera, que es el origen de los pistachos que conocemos ahora en diferentes tipos de variedades, tanto las productoras como las no productoras. Estuvo con nosotros prácticamente hasta la Reconquista, ya cuando los moriscos siguieron con la producción del pistacho, pues tuvieron errores de cálculo, empezaron a quitar plantas macho, así lo dice la historia, y obviamente pues ser una planta anemófila que se conecta el polen a través del viento, pues al no haber machos, las hembras pues no dan producción, no dan fruto. La historia es que el cultivo desapareció por completo de la península ibérica y eso pues nos tuvo sin pistachos hasta los años 80. Fue cuando agricultores islerenses empezaron a traer material de California, empezaron a poner en Lérida y poco a poco pues fue viniendo para el centro de España y por clima y por condiciones de suelo que son muy favorables empezó a expandirse con fuerza, sobre todo en Castilla-La Mancha, y prueba de ello que ahora representamos aquí en Castilla-La Mancha el 80% de las plantaciones que hay a nivel nacional. Bueno, pues esta es la historia. La historia es que estuvo con nosotros un número de siglos, desapareció y volvió a venir. En este caso, yo creo que ha venido para quedarse muchísimo tiempo porque el clima le favorece, el suelo le favorece y ahora pues tenemos unas técnicas de cultivo y tenemos unos medios que no había en la época de los romanos. Quiere decir que se va a expandir mucho más en extensión y mucho más rápido de lo que fue en su momento cuando se cultivó el pistacho hace más de 2000 años. Daros las gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Sin vosotros no sería posible que esta empresa estuviera creciendo. No solo estamos a vuestra disposición en nuestro canal de vídeos de YouTube, también estamos en Facebook, estamos en nuestra página web en iberopistacho.com. Os animo a los que aún no os habéis registrado que no solo estudiéis la parte pública, que es muy interesante, en la parte privada hay documentos e información de alto interés. Para eso tenéis que registraros, el sistema os envía unas claves y con estas claves podéis pasar y podéis disfrutar de toda esa información que hay a vuestra disposición, que es fruto del trabajo de prácticamente 5 años de campo. También estamos a vuestra disposición en entrevista física que podamos mantener en nuestras oficinas o en el campo, puede ser en explotaciones de terceros y también puede ser en vuestra propia futura explotación de pistachos. En definitiva, somos personas, somos un grupo activo que estamos para ayudaros, estamos para crecer y que sin vosotros sería imposible. Muchas gracias y os mando el saludo. Pasadlo pistacho.